Si después de tantos años de trabajar sin descanso tu vida sigue sin parecerse a la que imaginabas, necesito decirte una verdad que muy pocas personas se atreven a aceptar. Tal vez el problema nunca fue la falta de esfuerzo. Tal vez has dedicado tus mejores años a creer una idea equivocada. Y si eso es cierto, entenderás por qué hay personas que sin parecer agotadas todo el tiempo consiguen mejores resultados, más dinero y más oportunidades. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu forma de entender el éxito, porque no se trata de trabajar más, sino de pensar de una manera completamente distinta antes de actuar. Desde pequeños nos enseñaron que quien más trabaja es quien más gana, que el sacrificio siempre termina siendo recompensado y que soportar más que los demás es una señal de grandeza. Hay algo de verdad en ese mensaje, porque el trabajo y la disciplina son indispensables para construir una buena vida. Sin embargo, existe una diferencia que casi nadie explica. No es lo mismo trabajar para producir resultados que trabajar únicamente para mantenerse ocupado. Esa diferencia no depende de las horas que inviertes, sino de las decisiones que tomas antes de comenzar. Ahí es donde la mayoría pierde años enteros sin darse cuenta, y donde unos pocos empiezan a construir una ventaja que parece imposible de alcanzar. Piensa por un momento en alguien que conoces y que siempre parece avanzar sin vivir bajo presión. Quizá no trabaja más que tú, incluso puede parecer que dedica menos tiempo, pero consigue mejores oportunidades, mejores ingresos y una vida que muchos desean. ¿Qué sientes cuando piensas en esa persona? Tal vez admiración, tal vez frustración o incluso la sensación de que la vida no es justa. Pero esa emoción no demuestra que el mundo favorezca a unos cuantos. Lo que realmente demuestra es que todavía te falta comprender cómo funcionan los resultados. El mundo no recompensa el esfuerzo por sí solo. Recompensa el valor que eres capaz de generar y la forma en que diriges tu energía. Esta es una verdad incómoda porque elimina las excusas. Deja de señalar al tiempo, a la suerte o a las circunstancias y te obliga a mirar tus propias decisiones. Cuando aprendes a pensar mejor, el mismo esfuerzo empieza a producir resultados completamente diferentes. La mayoría cree que necesita trabajar más, cuando en realidad necesita dejar de desperdiciar energía en actividades que nunca la acercarán a sus objetivos. No siempre hace falta aumentar el esfuerzo, muchas veces basta con cambiar la dirección. Durante años se ha valorado más a quien obedece sin cuestionar que a quien analiza antes de actuar. Una persona que ejecuta órdenes sin pensar resulta fácil de dirigir porque sigue el camino que otros eligieron. En cambio, quien observa, hace preguntas y entiende cómo funcionan realmente las cosas deja de gastar energía en lo que no produce resultados. Trabajar sin estrategia puede parecer una virtud, pero muchas veces solo es desgaste disfrazado de compromiso. La verdadera inteligencia consiste en descubrir qué acciones generan el mayor impacto y concentrar ahí la mayor parte de tu tiempo. Los antiguos griegos hablaban de dos maneras de entender el tiempo. Una era el tiempo que todos conocemos, las horas, los días y los años que pasan sin detenerse. La otra era el momento perfecto para actuar, ese instante en el que una decisión tiene el mayor impacto posible. Las personas más sabias aprendían a reconocer ese momento y actuaban cuando realmente valía la pena. No hacían más movimientos que los demás, simplemente hacían el movimiento correcto en el momento correcto. Esa capacidad no depende de la suerte. Nace de observar con atención, comprender la situación y actuar con intención. Muchos creen que la astucia significa engañar o aprovecharse de los demás, pero esa idea está completamente equivocada. La verdadera astucia consiste en comprender la realidad mejor que la mayoría. Es la capacidad de ver el panorama completo mientras otros solo reaccionan a lo que tienen enfrente. Significa entender cómo piensan las personas, cómo funcionan los sistemas y cuáles decisiones producen las mejores consecuencias. La astucia es pensamiento convertido en acción. Y esa diferencia separa a quien pasa la vida trabajando sin avanzar de quien construye una vida con inteligencia. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden permanecer exactamente el mismo tiempo frente al tablero, pero solo uno está pensando varios movimientos por delante. El otro simplemente responde a lo que ocurre en ese momento sin anticipar las consecuencias. Ambos invirtieron el mismo tiempo, pero el resultado será completamente diferente. La vida funciona exactamente igual. No gana quien hace más movimientos, gana quien entiende cuáles movimientos cambian realmente el resultado. Ahora hazte una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad. ¿Cuántas horas de tu vida has dedicado a tareas que parecían importantes, pero nunca te acercaron a lo que realmente querías? Es una pregunta incómoda porque obliga a reconocer que mantenerse ocupado no significa avanzar. Muchas personas llenan cada minuto de actividades solo para evitar enfrentarse a una realidad mucho más difícil. ¿Estoy construyendo la vida que deseo o simplemente estoy repitiendo una rutina que me mantiene exactamente donde siempre he estado?
El movimiento constante crea una ilusión peligrosa. Cuando haces muchas cosas durante el día, tu mente cree que estás progresando, aunque en realidad no te estés acercando a ninguna meta importante. Estar ocupado se siente productivo, pero no siempre lo es. Puedes correr durante años y terminar exactamente en el mismo lugar si nunca elegiste la dirección correcta. La velocidad jamás compensará la falta de claridad, por eso existen personas agotadas que después de mucho tiempo sienten que siguen atrapadas en el mismo punto. No les falta voluntad, les falta estrategia. Las personas que desarrollan una mente estratégica hacen algo que incomoda a quienes viven en piloto automático. Observan antes de actuar. Se hacen preguntas que otros jamás consideran, descubren oportunidades que pasan desapercibidas para la mayoría y entienden cuándo vale la pena actuar y cuándo es mejor esperar. No desperdician energía intentando demostrar cuánto sacrifican ni luchan contra todo por orgullo. Aprenden a usar la realidad a su favor y convierten cada decisión en una ventaja. Esa forma de pensar exige una capacidad que hoy es más valiosa que el talento. Prestar verdadera atención, ver las cosas como son y no como te gustaría que fueran. Quien desarrolla esa habilidad detecta oportunidades que los demás simplemente no pueden ver. Mientras unos viven reaccionando a los problemas del día, otros construyen el futuro porque aprendieron a decidir con calma y con inteligencia. Al final, la diferencia nunca está en quién trabaja más duro. La diferencia siempre termina estando en quién piensa mejor antes de dar el siguiente paso. Hay una verdad que la mayoría evita porque duele aceptarla. Muchas veces trabajar sin descanso no es una prueba de compromiso, sino una forma de escapar de la responsabilidad de pensar. Si al final las cosas salen mal, siempre queda el consuelo de decir, hice todo lo que pude. Esa idea protege el orgullo, pero no cambia la realidad. Pensar con honestidad obliga a reconocer que tal vez el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino haber insistido durante demasiado tiempo en un camino que jamás iba a llevarte al lugar que querías. El éxito casi nunca pertenece al que más se sacrifica, pertenece al que entiende mejor cómo funciona el juego antes de empezar a jugar. La disciplina seguirá siendo una de las cualidades más importantes para construir una gran vida, pero cuando no tiene una dirección clara, solo acelera el cansancio. Antes de trabajar una hora más, pregúntate si ese esfuerzo realmente te acerca a tus objetivos o simplemente mantiene ocupada tu agenda. Cuando el pensamiento guía cada decisión, el trabajo deja de sentirse como una carga interminable y comienza a convertirse en una herramienta capaz de transformar tu futuro. Ahí nace la diferencia entre vivir ocupado y avanzar de verdad. La mayoría prefiere creer que el éxito depende únicamente de cuánto trabaja porque esa idea resulta cómoda. Mientras sigas pensando así, nunca tendrás que revisar tus decisiones. Sin embargo, las personas que consiguen resultados extraordinarios saben que su futuro empieza mucho antes de la acción. Empieza en la forma en que analizan, eligen y deciden. Esa es una responsabilidad que pocos están dispuestos a asumir porque siempre será más fácil hacer más que detenerse a pensar si lo que haces realmente tiene sentido. Existe una diferencia que cambia por completo el destino de cualquier persona. No basta con moverse, hay que estar en el lugar correcto. En cualquier empleo, negocio o proyecto existen acciones que multiplican los resultados y otras que solo consumen tiempo. Puedes ser constante, disciplinado y trabajador, pero si inviertes tus mejores años en el lugar equivocado, terminarás agotado y con muy poco que mostrar. En cambio, quien elige con inteligencia dónde poner su energía, con quién crecer y cuándo actuar, suele avanzar mucho más rápido porque primero entendió dónde valía la pena esforzarse. Muchas personas confunden la eficiencia con la comodidad porque solo valoran el sacrificio que pueden ver. Cuando alguien consigue grandes resultados sin parecer agotado, enseguida aparecen palabras como suerte o privilegio, pero la realidad es distinta. La eficiencia no consiste en trabajar menos, sino en dejar de gastar energía en lo que no produce ningún cambio. Las personas más inteligentes no buscan demostrar cuánto sufren. Buscan encontrar las pocas acciones que generan la mayor diferencia, porque entienden que una decisión correcta vale mucho más que 100 esfuerzos mal dirigidos. Hace casi 2000 años, un filósofo escribió que el problema no era tener poco tiempo, sino desperdiciar demasiado. Esa idea sigue siendo igual de cierta hoy. Las horas nunca fueron el verdadero obstáculo. El problema está en todas las actividades que llenan nuestros días, sin acercarnos a la vida que decimos querer. Cambian las herramientas, cambian las oportunidades y cambia el mundo, pero el error sigue siendo el mismo. La mayoría vive ocupada construyendo la vida de alguien más mientras abandona la suya. Las personas con visión estratégica entienden que antes de correr hay que conocer el terreno. Observan cómo funcionan las reglas, aprenden de quienes ya recorrieron ese camino y evitan cometer errores que otros ya pagaron con años de esfuerzo. No actúan por impulso ni por orgullo. Analizan primero y avanzan después. Los grandes líderes y empresarios de la historia compartían ese hábito. Sabían que conocer el escenario siempre vale más que lanzarse a ciegas y confiar únicamente en el esfuerzo. Hazte una pregunta que puede cambiar por completo tu futuro.
La última decisión importante que tomaste realmente estaba alineada con tus capacidades, tus metas y el momento de tu vida, o simplemente seguiste el camino que parecía más conocido. Muchas personas no fracasan porque les falte disciplina, fracasan porque nunca se detuvieron a preguntarse si estaban construyendo algo que realmente valía la pena. Una sola pregunta hecha en el momento correcto puede ahorrarte años de desgaste innecesario. Hay otro aspecto del pensamiento estratégico que casi nadie menciona y sin embargo puede abrir más puertas que cualquier talento: entender a las personas. El éxito nunca depende solo del conocimiento o del trabajo, también depende de comprender qué mueve a quienes te rodean. El miedo, el orgullo, el deseo de sentirse importantes y la necesidad de pertenecer influyen mucho más que la lógica. Quien entiende esa realidad aprende a comunicarse mejor, fortalece sus relaciones y evita conflictos que otros provocan sin darse cuenta. Quien solo trabaja duro suele ver a las personas como obstáculos o como herramientas para alcanzar sus objetivos. En cambio, quien piensa estratégicamente comprende que toda oportunidad importante nace de una relación de confianza. Sabe que una buena reputación se construye con paciencia y que las puertas más valiosas casi nunca se abren únicamente por la cantidad de horas trabajadas. Se abren porque alguien confía en ti, cree en tu palabra y está dispuesto a darte una oportunidad. Al final, el verdadero éxito no pertenece al que más se desgasta, sino al que aprende a pensar mejor, decidir mejor y construir relaciones que multipliquen el valor de cada uno de sus esfuerzos. Con los años he visto una escena repetirse una y otra vez. Las personas que llegan al final de una etapa con más arrepentimientos no son las que trabajaron poco, sino las que entregaron su vida a metas que nunca fueron realmente suyas. Persiguieron sueños impuestos por la familia, la sociedad o el miedo a decepcionar a otros. Cumplieron expectativas ajenas mientras olvidaban lo que de verdad querían. Y cuando finalmente se detienen, aparece una pregunta que pesa más que cualquier fracaso. ¿Para qué dediqué tantos años a esto? Esa pregunta solo destruye a quien nunca tuvo el valor de hacerla antes. Por eso la verdadera estrategia no comienza al elegir un negocio, una carrera o una inversión. Empieza mucho antes, cuando tienes la claridad suficiente para decidir qué clase de vida quieres construir. Sin esa claridad, cualquier plan termina siendo una carrera sin dirección. Puedes alcanzar dinero, reconocimiento o estabilidad y aún así sentir un vacío difícil de explicar porque llegaste exactamente al lugar donde nunca quisiste estar. El éxito pierde todo su valor cuando te aleja de quien realmente quieres ser. He conocido personas con un talento extraordinario que pasaron años perfeccionándose en un camino que jamás eligieron. Se volvieron excelentes haciendo algo que nunca les dio satisfacción. Lo más duro es que su propio éxito terminó convirtiéndose en una prisión. Mientras mejores resultados obtenían, más difícil les parecía empezar de nuevo. Descubrieron demasiado tarde que no basta con destacar en una actividad. También debes preguntarte si esa actividad merece los mejores años de tu vida. La claridad no aparece por casualidad, se construye enfrentando preguntas que la mayoría evita porque obligan a dejar las excusas. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la deseo? ¿O porque alguien más decidió por mí hace mucho tiempo? ¿Estoy construyendo mi propio camino o simplemente sigo una ruta que nunca me atreví a cuestionar? Esas preguntas incomodan, pero también tienen el poder de cambiar por completo el rumbo de una persona. Quien se atreve a responderlas deja de vivir en automático y empieza a recuperar el control de su futuro. Las personas que transforman su vida no son necesariamente las que más trabajan, son las que revisan constantemente si siguen avanzando hacia el lugar correcto. Entienden que cambiar de dirección a tiempo vale mucho más que pasar años insistiendo en un error. El recurso más valioso nunca ha sido el dinero ni el talento, es el tiempo. Cada día invertido en una meta que no te acerca a la vida que deseas es un día que jamás volverá. Por eso el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de medir tu valor por el esfuerzo que haces y empiezas a medirlo por la calidad de tus decisiones. Existe una diferencia que separa a quienes construyen una vida extraordinaria de quienes pasan años repitiendo los mismos resultados. Las personas inteligentes no se aferran a una idea solo porque alguna vez funcionó. Observan, aprenden y ajustan el rumbo cuando es necesario. No cambian porque duden de sí mismas, cambian porque entienden que el mundo evoluciona y que seguir usando las mismas respuestas para nuevos problemas solo conduce al estancamiento. Negarse a cambiar no es fortaleza. Muchas veces es la forma más silenciosa de quedarse atrás. Uno de los errores más costosos es confundir los principios con la manera de actuar. Tus valores deben permanecer firmes, pero la forma de alcanzar tus objetivos tiene que adaptarse cuando la realidad cambia. Insistir en hacer exactamente lo mismo mientras los resultados empeoran no demuestra disciplina, demuestra resistencia al cambio. Las personas que avanzan tienen la humildad suficiente para aceptar que, si el camino dejó de funcionar, lo inteligente es buscar uno mejor sin abandonar aquello en lo que creen. Observa el agua. Nunca pelea contra el obstáculo de frente si existe un camino mejor. Se adapta, rodea las barreras y sigue avanzando hasta alcanzar su destino.
Con el tiempo es capaz de desgastar incluso la roca más dura, no porque tenga más fuerza, sino porque sabe aprovechar cada oportunidad para seguir su curso. La vida recompensa esa misma capacidad. Quien enfrenta todos los problemas con el mismo método termina agotado. Quien aprende a adaptarse conserva su energía para el momento en que realmente importa. Pensar estratégicamente significa actuar con esa misma inteligencia. Si una puerta se cierra, no pierdes años golpeándola por orgullo. Analizas la situación, buscas otra entrada y avanzas cuando las condiciones son favorables. Adaptarte no significa rendirte. Significa entender que el objetivo nunca fue demostrar cuánto eres capaz de sufrir, sino acercarte a la vida que realmente quieres construir. La inteligencia siempre obtiene mejores resultados que la terquedad. Nada de esto significa que el esfuerzo deje de ser importante. Significa que el esfuerzo debe llegar después de la claridad. Antes de trabajar más, existe una tarea mucho más difícil: detenerte, hacer silencio y preguntarte con total honestidad si el camino que sigues todavía tiene sentido. Muy pocas personas reservan tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservan tiempo para trabajar. Sin embargo, ahí nace la diferencia. Todos hablan de ser más productivos, pero casi nadie habla de pensar mejor. Y cuando falta claridad, ningún esfuerzo, por grande que sea, puede llevarte al destino correcto. La verdadera productividad no empieza cuando trabajas más horas. Empieza cuando cada acción tiene un propósito y cada decisión te acerca a la vida que realmente quieres construir. No se trata de reducir el esfuerzo, sino de ser mucho más cuidadoso con aquello a lo que entregas tu tiempo, tu atención y tu energía. Cada hora que pasa es una parte de tu vida que jamás regresará. Por eso debes preguntarte con frecuencia si aquello por lo que estás luchando merece el precio que estás pagando. Las personas que alcanzan grandes resultados no solo cuidan su dinero, protegen, por encima de todo, la forma en que invierten su vida. Trabajar sin pensar solo genera movimiento. Pensar sin actuar solo produce buenas intenciones. El verdadero crecimiento aparece cuando ambas cosas trabajan juntas. Primero llega la claridad y después la acción. Ese equilibrio es el que separa a quienes consiguen resultados extraordinarios de quienes viven ocupados sin avanzar. Los que cambian su destino no son siempre los que más esfuerzo hacen. Son los que entienden que cada paso debe tener una dirección clara y un motivo poderoso detrás. Al final, la vida no recompensa el cansancio, el sacrificio ni las horas acumuladas. Recompensa las decisiones inteligentes. Premia a quienes saben dónde poner su energía, cuándo acelerar, cuándo detenerse y cuándo cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Esa es la verdadera estrategia. No nace de la suerte ni de un talento especial. Nace del respeto por tu tiempo y por el futuro que estás construyendo. Cada decisión correcta evita años de esfuerzo desperdiciado. Nunca olvides esta verdad. El tiempo es el único recurso que no admite una segunda oportunidad. El dinero puede recuperarse, los errores pueden corregirse y siempre aparecerán nuevas oportunidades. Pero el día que termina, desaparece para siempre. Por eso no esperes el momento perfecto para empezar a actuar con más inteligencia. Observa antes de correr, piensa antes de decidir. Haz las preguntas que otros evitan. Muchas veces unos minutos de reflexión pueden ahorrarte años caminando en la dirección equivocada. Las personas que construyen una vida extraordinaria no viven reaccionando a todo lo que ocurre a su alrededor. Ellas eligen con intención. Entienden que el éxito no depende de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Mientras la mayoría llena su agenda de tareas, ellas llenan su vida de decisiones que producen resultados. Esa diferencia parece pequeña al principio, pero con el paso de los años termina separando a quienes solo sobreviven de quienes construyen una vida de libertad, crecimiento y propósito. Si este mensaje cambió tu forma de ver el esfuerzo y el éxito, quiero proponerte un compromiso. Escribe en los comentarios la frase: hoy elijo pensar antes de actuar. Que esas palabras sean una promesa contigo mismo para dejar de vivir en piloto automático y comenzar a tomar decisiones con intención. Y si quieres seguir aprendiendo cómo desarrollar una mentalidad fuerte, tomar mejores decisiones y construir una vida de éxito con principios que realmente funcionan, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Recuerda siempre esto: tu futuro no cambia cuando trabajas más, cambia el día que empiezas a pensar mejor.